Bueno, vamos a continuar con la clase que habíamos empezado hace ratito. Por favor, les pido de la manera más comedida que en el chat registren su asistencia, ¿no? Tu nombre y apellido y están o no están presentes. Bueno, entonces habíamos estado estudiando acerca de lo que es la forma misma como uno tiene que ir diferenciando el, el, lo tipo de vértebras, ¿no? Entonces, es muy importante indicarles, señoritas y jóvenes, de que, por ejemplo, después del cráneo viene el axis, como dije, son 7 vértebras cervicales. Son siete, esas sí no cambian. Porcino, bovino, equino, felino, caprino, camélidos americanos y animales salvajes, incluso tienen prácticamente son 7 vértebras cervicales. Y una de las formas como ustedes van a ir diferenciando. Miren, entonces las vértebras cervicales prácticamente ya no tienen este tipo de estructura. ¿No? Déjenme ver. Ya. Bueno, ya para ir analizando y de antemano para que vayamos viendo la forma como ustedes deben observar. En la columna vertebral prácticamente observamos que son sucesión de 7 huesos irregulares impares. Ya dijimos cómo es eso. ¿Por qué se llaman impares? Porque son solo uno. Sí, hay un atlas, un axis, una tercera vértebra cervical, una cuarta vértebra cervical, una quinta vértebra cervical, etcétera. ¿Ya? Entonces las vértebras, y aquí hay una fórmula que ustedes deben aprenderse de memoria, y por favor, la C significa cervicales, la T torácicas, la L lumbar, las sacras S y las coxigias son prácticamente las C o caudales también que en algún lugar se encuentra. ¿Sí? Una cosa muy importante, ¿por qué de esto? Porque, por ejemplo, cuando en el perfil de estudio de usted, el perfil profesional de ustedes, muchachos, algún rato que de pronto trabajen en asistencia de clínicas veterinarias u hospitales o algún tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes revisan y, por ejemplo, en la hoja clínica, en la historia clínica que tienen los animalitos, van a ver que dice, por ejemplo, que sería una fractura o una dislocación, un desvío de C3. Si dice desvío de C3, significa que la tercera vértebra cervical está desviada. Wow. Entonces, dándole vida, prácticamente, por ejemplo, sería a esta altura, ¿no? En la radiografía vamos a ver que está un poquito medio desplazado. Si decimos por ejemplo, de pronto un desvío en la cuarta vértebra lumbar, es en este espacio más o menos, en el segundo, tercero, cuarto. Entonces, por eso es importante saber y diferenciar las iniciales que tienen cada uno. Un golpe a la altura de la T3, wow, la tercera vértebra torácica, entonces ya nos damos cuenta que es por este espacio. Es muy importante esto, no es por molestar ni por complicar la vida. Este tipo prácticamente de las iniciales y es universal, es decir, este tipo de iniciales van a encontrar en todo ámbito, en todo lugar, en todo espacio. Como les iba comentando, estamos viendo una vértebra cervical. Miren, todo este espacio es prácticamente lo que se refiere al área interósea, ya que por aquí va a pasar todo lo que se refiere a la parte de la columna vertebral, lo que es la médula ósea. Acá tenemos, normalmente acá están las apófisis transversas, miren aquí dice proceso transverso, sí, y acá en la parte superior, donde está ahorita el cursor, ahí están las vértebras, lo que se refiere a las apófisis espinosas, espina, es decir, que está sobresalida. En los animales, normalmente, en todos los mamíferos, como dijimos, ya y repito una vez más, tienen 7 vértebras. Entonces, la primera no tiene nada, la segunda tiene una espina un poco más alargada, la tercera prácticamente pequeña, cuarta va como que nace un puntito, una ligera espina, como dice ahí mismo la palabra. Cuarta, quinta, sexta, ya un poquito más grande, y la séptima y es bien larga la apófisis espinosa, que incluso en algunos lugares, en unas partes, como que se confunde con una primera vértebra torácica. Entonces, ¿cómo se dan ustedes cuenta cuando van a formar la columna vertebral? Como les reitero, entonces en el espacio que ustedes observan que va quedando así,
digamos que esta es la vértebra, digamos las apófisis cervicales. Por en la mitad, aquí pasa en vida, aquí ha pasado lo que se refiere la médula ósea. Entonces, en ese espacio, como está vacío, vamos a ponerle una varillita, ¿sí? Entonces, esa varilla va a servir de soporte para que ustedes, cuando ya le unan al esqueleto apendicular, es decir, extremidad anterior o posterior, entonces solo le pegan y prácticamente recibe de soporte. Caso contrario, ustedes nunca van a poder que quede así al aire, esto así, al primer le sueltan y chao, se fue, se acabó el trabajo que ustedes estaban realizando. Muy importante indicarles, una vez, aquí está la parte de una vértebra. Miren, aquí están prácticamente el núcleo pulposo, es decir, una parte por donde va a pasar la médula espinal. Sí, por aquí va a pasar prácticamente la médula espinal. Tenemos un disco, esta parte de este disco intervertebral, porque está entre vértebras, es un disco, su constitución es cartilaginosa, evita el roce, ¿no? Por eso en algunas personas, por ejemplo, dice tiene una hernia discal, es lo que tiene prácticamente una especie como de desvío en este espacio. Entonces, por ejemplo, en algunas personas tienen que hacer incluso cirugías porque este disco a veces está ligeramente desplazado o no hay protección. A eso se refiere una hernia discal. Y toda la hernia como tal viene a ser la ruptura de un tejido. Sí, hay diferentes tipos de hernias a nivel de tejidos blandos. Una hernia inguinal, por ejemplo, en la ingle en los animalitos, es muy frecuente en porcinos, bastante frecuente. Hay una hernia umbilical viene a ser prácticamente del ombligo. Y así hay otro tipo de situaciones. Entonces aquí, volviendo al término que estamos mencionando, aquí estamos indicando cómo está constituido la vértebra como tal. Miren, una vez más, aquí ya vemos un tipo de vértebra. Esta ya es una vértebra que podríamos decir que es de pronto una cuarta o quinta vértebra, casi sexta vértebra cervical. Entonces estamos viendo aquí, dice proceso espinoso, Spinous process. Entonces aquí prácticamente esta es la apófisis espinosa y acá están las apófisis transversas. Sí, aquí está. Entonces de aquí y aquí prácticamente pasa en cambio lo que se refiere lo que se refiere a la materia gris o materia blanca que dice. Sí, entonces por aquí normalmente transcurre este tipo de situaciones. Bueno, ahora en cambio encontramos lo que se refiere a la constitución de las vértebras, en este caso las sacras, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, posiblemente 1, 2, 3, 4 y 5, posiblemente este es de una vértebra, perdón, de unos vértebras sacras, en especial de los bovinos, ¿no? Muy importante esto, por favor, copien esto, ¿no? Ya les voy a mandar más claro después de que acabemos clases para que vean. Entonces, aquí está la fórmula vertebral de las diversas especies que están en estudio. Un moment, please, parece que no les estoy... Ya, sí, estamos grabando. Entonces, vean, muchachos, entonces les había dicho que aquí prácticamente estamos indicando, ¿no? La fórmula vertebral, les invito a que copien esto, ¿no? A ver, en equino, C7, miren, en todos tienen 7, se cumple con lo que habíamos dicho. Las aves no son mamíferos, sí, los mamíferos todos tienen 7, las aves no, las aves es muy irregular, es muy diferente. Y ahí estamos haciendo una anatomía comparada entre lo que es la fórmula vertebral, entre los mamíferos versus las aves. Las aves lo que más se parecen son a los reptiles y prácticamente a los dinosaurios. Por eso algunas personas, en unos incluso algunos tipos de papers y documentos, mencionan de que, por ejemplo, prácticamente las aves vienen a ser los descendientes directos de los dinosaurios. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí, ahí tenemos en equino, C7, y miren la vértebra, C es cervical, la T torácica, la L6, la S5 y la caudal o que se llama también las coxigias 15 a 20. Sí, a ver, Moisés Caiza, por favor, lea del bovino. No está Moisés Caiza. Kevin Tizalema, lea de bovino. Bovino,
Cervicales 7, torácicas 13, lumbares 6, perdón, sacras 5, coxígeas 18 a 20. Muy bien, así deben leer. Esa es la forma como ustedes deben incluso ya ir aprendiendo la terminología. Miren cómo vamos ya. A ver, Paola Monge, de la oveja o de ovino. Ya. Oveja, cervicales 7, torácicas 13, lumbares 6 a 7, sacras 4 y coxígeas 16 y 18. Muy bien. Entonces, ustedes están observando, ¿no? ¿Cómo son la gran diferencia? Ahora en el hombre. A ver, señorita Jessica Caiza. Cervicales 7, torácicas 12, lumbares 5, sacras 5 y coxígeas 4. Miren qué coxígeas sí tenemos, wow. Así que por eso es que también Charles Darwin se basó en eso para indicar que pues, somos producto de la evolución del mono, ¿no? O sea, que tenía. Es decir, sí tenemos nosotros vectores. Así que por ese lado no se sorprende. Bueno, y en aves, como ya habíamos dicho, a ver, tenga la bondad, señorita Génesis López, en aves, leal, ¿cómo es la fórmula vertebral? Una consulta. Dígame, señor. Bueno, en el ser humano, en las coxígeas dice que varían, depende bueno, digamos que etnia, porque raza es solo la raza humana. Etnia, digamos que en los negros tienen una coxigia más, tenemos una coxigia más. Bueno, claro, lógicamente, sí. Bueno, la especie es humana, Especies. ¿no? Especie humana y raza somos Sí. diferentes, ¿no? Entonces, lógicamente, sí, depende también de eso. Entonces, eso debemos nosotros tomar en cuenta, la variación que existe en el número de vértebras coxígea. Sí, a ver, tenga la bondad, señorita Génesis López, le estaba diciendo que lea de la fórmula vertebral de las aves. Cervicales 14, torácicas 7, lumbosacras 14, coxígeas 6. Miren qué complicado y qué diferentes, ¿no? Muy diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, por eso es que en este caso, por ejemplo, las aves tienen un cuello muy largo, ¿no? Imagínense igual, pero igual en ellos es estable el número de vértebras cervicales. Por ejemplo, las avestruces tienen de ley. Por ejemplo, en los animales mamíferos, por ejemplo, hay en las llamas, se han visto que tienen el cuello largo. ¿Cuántas vértebras cervicales tendrá? A ver, ¿quién me puede decir cuántas tendrá? Sin googlear, sino solo con razonamiento. A ver, ¿qué me dice? Ya están ya con las pollas ahí de uno. Si estamos diciendo que todos los mamíferos tienen 7. 7, porque son Lógico. mamíferos. Un mamífero, es un mamífero, o sea, no tiene por qué. Imagínense, miren, así vienen las preguntas de rigor, ¿no? Claro, vemos que la llama tiene así alargadísima. No, igual son de grandes. Y tienen número igual que el humano. Imagínense, el humano que tenemos prácticamente un cuello aparentemente comparado con la de ellos es súper largo, pero no, lo que pasa es que varía es la forma, más no el número. Y ahí estamos viendo, ¿no? Igual en las jirafas. Jirafas igual, sí. Todos los mamíferos, y ya digo, todos los mamíferos tienen ese número de veces. Ese es alguna constante, aquí no puede cambiar por nada. Estamos observando, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que ya una vez que es la primera parte que nosotros vamos a ver. Lógicamente, el cráneo va a ser fácil que ustedes identifiquen. Así que aquí no es que el cráneo, bueno, chuta, complicado, ¿no? No para nada. El cráneo en la parte superior y las mandíbulas inferiores. Encontramos aquí lo que se refiere a las vértebras cervicales. La primera, el atlas del axis, que siempre tiene ese yunque eso es muy importante. Por eso reitero en esta ocasión una vez más. Yo quisiera que estén presentes todos cuando hagamos la práctica, todos, porque es importante que vayamos diferenciando. Luego tenemos la tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima. Miren, esta es la séptima vertebral, donde está el cursor ahorita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí normalmente tienen, por ejemplo, la particularidad de que pueden observar, en este caso,
aquí donde estamos un poquito pintándole, ahí es la séptima vértebra cervical. Ya tiene ligeramente elevado la apófisis espinosa y eso hace que prácticamente le haga una diferenciación. Luego tenemos las vértebras de torácicas, la misma cosa, ¿sí? Las torácicas, miren, por ejemplo, cómo son la tercera, cuarta y quinta, son las apófisis transversas más grandes que tienen a nivel de todos los animales. Y esto se llama la cruz. En los animales mamíferos de producción, esta es la cruz. Entonces, la altura no es acá, imagínense la altura de una jirafa, chuta, o de un caballo. Esa no es la altura. Y cuando hay exposiciones, la altura no es que miren en la cabeza, sino hacen justamente en esta, la cuarta, quinta y sexta vértebra torácica. Esta es la cruz. Aquí donde se pone la montura. Aquí donde que va de estabilidad. ¿Ya? Es muy importante y esto también hay, dicho sea de paso, debemos nosotros cuidarnos de eso de no lesionar, porque en algunos animales cuando le ponen mal en la montura, en los equinos, estoy refiriéndome, como que les lesionan y les pueden producir algún tipo de dolor y estamos yendo en contra de lo que se refiere al bienestar animal, pobre animalito, ¿no? Así que eso hay que saber y por eso es muy importante de que aprendamos bien este tipo de situación. Entonces, si cogemos a un perro, cogen y dicen, el perro tiene, dice, qué sé yo, unos 60 centímetros, qué sé yo, un San Bernard, un afgano, qué sé yo, un gran danés tendrá 80, algunos hasta 90 centímetros de altura. ¿A dónde? No es a la cabeza ni a las orejas, es a la cruz. En un ovino, bovino, caprino, todos ellos en especial animales de producción, estamos mencionando, vamos a encontrar, y nunca se olviden, es a la cruz, y esta es es en las vértebras espinosas de las vértebras torácicas, ¿no? Apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Bueno, entonces luego tenemos ya lo que ya habíamos dicho que tienen prácticamente el número indicado, y luego ya comenzamos con las vértebras lumbares, y estas prácticamente van a tener las vértebras sacras van a tener una conexión directa con el hueso coxal que ya vamos a estudiar más adelante. Luego terminamos con las caudales. Lógicamente, las caudales, cuando nosotros cortamos las vértebras caudales, se llama caudetomía. Y solo en algunos animales se lo hace. Normalmente, la mayor parte se hacen caninos. Y son cirugía de estética. Y es muy cruento. Esto ya ha dejado de ser así. Aunque algunos han retomado este tipo de actividades. Y que dicen que es el dueño el que decide. Estamos irrespetando lo que se refiere a bienestar animal. Sin embargo, en algunas otras especies es por manejo. ¿En cuál en especial? En porcinos y en ovinos. En porcinos normalmente se les corta las colitas en la cuarta o quinta vértebra cervical para evitar en los porcinos o en los bovinos, pero ovinos, no bovinos, sino ovinos, o sea, en ovejas o en cerditos, para que ensucie o que les den de pronto por ahí de pronto algún tipo de traumas y todo lo que sea con la colita y no les ayuda porque prácticamente tanto en machos como hembras ahí entran algunos tipos le produce, no le permiten eliminar bien las heces y esto produce un tipo de falta de higiene. Es por manejo en porcinos y en ovinos. En humanos, perdón, en caninos como tal, en cambio, diríamos que prácticamente se lo hace de acuerdo a lo que se refiere a la estética, y son ciertas razas, no todas las razas, y es lo que el humano le ha provocado, o sea, es un capricho del humano. Nosotros estamos acostumbrados a ver a un Rottweiler sin cola, acostumbrados a ver a un French Poodle sin cola, a un Cocker, a un Boxer, a un Doberman. Entonces estas razas de perritos, a un Schnauzer, se les corta la cola y es por, como les digo, entre comillas, por estética. Recuerden que en un concurso de razas, no es que, bueno, no, pues el perro Cocker está sin cortar la cola, entonces no puede entrar al concurso. Para nada, en absoluto. No tiene nada que ver hoy en día. Antes sí, ese era el estándar de raza, entre comillas.
Es como un ejemplo, como que alguien, por ejemplo, coja un golden retriever, quiere cortar la cola a un golden, a un pastor alemán. Entonces, es un absurdo, ¿no? Como les reitero, este es el estándar de raza que lastimosamente el humano dice. Solo hay una raza de perros que no tiene cola. ¿Quién me puede decir cuál es esa raza? Bulldog inglés El bulldog inglés. El bulldog y el inglés. francés. Sí. En algunos casos el francés, pero más es el bulldog inglés. ¿Ya? Bueno, entonces, eso normalmente en la columna vertebral. Luego tenemos la parte de las costillas en el tórax, ¿no? Normalmente, cuando ustedes hacen la preparación de los esqueletos, y repito nuevamente, no quiero que me vayan a hacer eutanasia, ¿no? Yo me doy cuenta facilito. Y si le han hecho eutanasia, pues debe haber sido con consentimiento o alguna cosa, con una enfermedad terminal, algún animal catastrófica que haya tenido el pobre animalito. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar que encontramos a las costillas. Sí, en las costillas estas están unidas en la parte inferior, en la parte ventral, en la parte superior primero. Están unidos hacia unos agujeros que van quedando entre las vértebras. Sí, y es como que van uniendo así. Entonces, por eso es importante una vez más, de que vayamos a ver. La costilla, vamos a ver más adelante cuál es su estructura, que tiene su cabeza, cuello y cuerpo. Y la cabecita es la que va a entrar en los agujeros intervertebrales. Y ahí vamos dando esta forma. Miren que es como un tonel. Primero empieza corto, luego llega a la parte más amplia, más larga, y luego otra vez como un rondador, baja y nuevamente terminando en la parte más baja. No es como un abanico de repente. El abanico es todo prácticamente medio transversal. No, aquí es como un tonelito, ¿no? Empieza corto y luego hace largo y luego otra vez termina corto. La parte superior, como ya les había dicho, en la parte dorsal, las vértebras se unen a la columna vertebral. En la parte inferior, en cambio, se unen a lo que se refiere al esterno. Estas son las esternebras. ¿Sí? Entonces, no nos debemos olvidar nunca de esta situación. ¿Ya? Entonces, es muy importante. En algunas ocasiones, cuando se desentierra a los animales, casi es difícil encontrar que tengan las esternebras. Y normalmente solo quedamos con las costillas. Sí, con las costillas, y el esternón o esternebras casi es imposible, porque recuerden que las costillas son óseas y las vértebras son cartilaginosas. ¿Sí? Entonces, y esa es una de las situaciones. Bueno, luego que hemos indicado, vamos a mencionar de que vamos a encontrar en lo que se refiere al esqueleto apendicular. En el esqueleto apendicular prácticamente estamos encontrando lo que se refiere a la extremidad anterior, y entre ellas encontramos la escápula. En este caso, el esqueleto apendicular son pares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay dos escápulas. Luego de la escápula viene el radio. Luego del radio viene el radio, perdón, el húmero, radio y cúbito, y aquí tenemos lo que se refiere al carpo, huesos pequeños fusiformes. Y estos continúan con el metacarpo, y aquí es muy importante, muchachos. Por ejemplo, aquí estamos observando de un equino, y es un hueso que tranquilamente se puede confundir con un húmero o con un radio en un canino. Entonces es importante, por eso, muchachos, que les traigan los huesitos para indicar a cuál se refiere. Luego tenemos las falanges. Recuerden que el equino es prácticamente que le ha crecido un dedito del medio. Si quieres ser malcriado de repente, es como que solo el de la mitad desarrolló. Y es así de grande, y por eso es que, por ejemplo, prácticamente el casco vino a ser como de nosotros, como fueran las uñas. Y es tanto en la extremidad anterior como en la posterior. ¿Ya? En la posterior tenemos lo que se refiere a la extremidad pélvica, y formando el cinturón pélvico o la pelvis. Aquí es muy importante, incluso se puede observar y se puede determinar incluso el sexo. En algunos casos, sí. Por ejemplo, en perritos se observa si ha sido perrita o ha sido perro. Si ha tenido hijos o no ha tenido hijos. ¡Wow! Es brujo. ¿Cómo es la situación? Para nada. Lo que nosotros estamos observando es que
prácticamente. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, la pelvis está formado por, ¿qué hueso nomás está formado? A ver, señorita Emily Mayorga. ¿Por qué está formado el hueso coxal o la pelvis? ¿Por qué está formado? No está la señorita Emily. A ver. Moisés Caiza. Tampoco. Nicole Caiza. ¿Qué pasó? Parece que ya se dieron autovacaciones, creo. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir por qué está formado la pelvis primero que nada? Pregunta de examen. Doctor, disculpe, no se me activaba el micrófono y está medio malo mi internet. ¿No puedo repetir la pregunta, por favor? A ver, ¿por qué está formado la pelvis? Por 3 huesos. ¿No? ¿Quién me puede decir por qué está formado la pelvis? Por el hueso coxal. Ya, por 2 huesos coxales. Paola. Entonces, cada uno de estos que usted está viendo aquí es del hueso coxal. Aquí tenemos el izquierdo y el del otro lado es del derecho. Y entre los dos, la unión, por favor, pónganse pilas. La unión de los 2 huesos coxales viene a formar la pelvis. Esta es la pelvis. Pilas, muchachos. No se me vayan a confundir. Por eso se llama cinturón pélvico. Es todo porque prácticamente es lo que se refiere a la unión de los 2 huesos coxales. Ahora viene la siguiente pregunta. Ahora sí, a ver, Emily. ¿Por qué está formado el hueso coxal? A ver, Silvia Quinatoa. A ver, Silvia. ¿Por qué está formado el hueso coxal? A ver, Irma está alzando la mano. A ver, otra señorita. Bueno, ya Irma. Está formado por 3 huesos que son el ilión, isquión y la pubis. Correcto, muchachos. Sí. El hueso coxal, ya 2 partes, perdón, la próxima ya le damos la palabra a la muchacha que no le di en este momento, ¿no? A ver, bueno, entonces la pelvis está formado por la unión de 2 huesos coxales. En cambio, el hueso coxal está formado, cada uno de sus huesos coxales está formado por la unión de 3 huesos. El ilión, el isquión y el pubis que viene de por debajo. Y en el hueso coxal hay una hendidura. Hagamos cuenta que donde está mi reloj es el hueso coxal y mi puño es el húmero. Y aquí entra el fémur. La cabeza del fémur entra en este agujero, en esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura del hueso coxal? A ver, Irma ya participó. Ahora otra. El fémur. Ya, lo que está dentro de lo que le acoge o le abraza al fémur, ¿cómo se llama? Repito. El acetábulo. Exacto, el acetábulo. Muy bien, María José. El acetábulo. Eso les repito. Supongamos que este es el hueso coxal. Y aquí tiene este agujero. Aquí le atrapa o le tiene bien conectado al fémur. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Esta estructura es, como dice su compañero, es el hueso del acetábulo. Prácticamente en el acetábulo es donde confluyen los 3 huesos. Ilión, el isquión y el pubis que por debajo está. Una de las particularidades que se observa en este hueso, en esta pelvis, es que cuando son hembras y han tenido muchos partos, en especial en caninos, es un poquito más visible, vamos a observar que donde se unen los huesos del hueso coxal, ya les voy a preguntar cómo se llama esta estructura, donde se une prácticamente es un poquito medio abiertito, por eso se determina que es hembra, porque ha tenido algunos partos, ¿sí? Entonces,
eso se zapa, eso se da en el parto gracias a una hormona que se llama la relaxina. Esta relaxina se produce, se abre, es como que le dilata, le presiona los huesos para que prácticamente entre ellos permita el canal de parto. Bueno, ahí nos vamos a hacer una pequeña pausa y en la próxima les voy a indicar y a preguntar. De antemano les pregunto, ¿cómo se llama la estructura donde se unen el hueso coxal o la pelvis? Muy bien. Ya, muchachos, nos vemos enseguida. Tenemos clase hasta la 1.